Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los chicos y a todas las chicas por habernos invitado a este acto. Para nosotros es un placer y es un orgullo estar aquí con vosotros. Viniendo a Talavera, estaba pensando yo, ¿qué coño les digo yo a estos chicos que no sepan y a sus padres que no sepan, obviamente? Bueno, ¿les podría contar alguna cosilla? No. Venga, voy a empezar por Frank, no. Y haciendo memoria, pues yo creo que sí que hemos encontrado algo que poderos decir a vosotros y que poder contarles a ustedes. En aproximadamente 10 días se aprueba el TFG, claro. Solo sería la mesa de los profesores, ¿eh? Luego negociaremos los términos económicos de la defensa, en esa mesa, ¿vale? Vais a ser enfermeros y casi siempre suele pasar que cuando vais a empezar a trabajar tendréis dudas, incertidumbres, ya vais a estar solos y empezáis a pensar: estaré bien preparado, me habrán formado bien. Nos ha pasado a todos. Incluso a lo mejor también vuestros padres o familiares tendrán alguna pequeña inquietud de si el niño o la niña cómo lo va a pasar en UBI los primeros días. Bueno, nosotros hoy estamos aquí para decirles esa certeza. Los chicos llevan currando mucho 4 años, han estudiado mucho, se han portado regular. Pero han sido 4 años muy buenos con ellos, hemos podido ver su evolución y hoy estamos aquí para garantizaros y garantizarles que dentro de 10 días, cuando vayáis a un hospi, vais a ser igual de enfermeros que el resto de la plantilla. Estáis perfectamente cualificados, no hemos tenido nunca un problema con nadie. Trabajo de nuestros compañeros que están todo el día currando para formaros, trabajazo vuestro por aguantarnos también y por ganároslo día a día. Este año ha sido muy complicado, como han dicho los compañeros, ha sido un año muy duro. A principio de año ya os dije, no lo de que mis sobrinos cogen vías, ¿vale? Que las cogen. Y Fran, no te pienso dar el número de teléfono. Teníamos serias dudas de que terminarais la carrera este año. La situación era muy mala. Teníamos que gestionar unas prácticas para vosotros sin haber hecho las prácticas de 4º y 5º. La situación en los hospis era muy mala. Como ha dicho Jorge, os hemos tenido que estar moviendo, sacando, por necesidades de salud pública, por supuesto. Y a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero por noviembre nos pidió la dirección del hospital que, ya más o menos viendo un mes con ellos en el hospital, nos pidieron echar un cable. Y yo les mandé un mail y les dije: chicos, ¿queréis echar un cable? A los 15 minutos me dijeron todos que sí. Para quien no lo sepa, han estado yendo fines de semana a currar, han estado yendo puentes, vacaciones, echando un cable, y eso no tiene palabras para nosotros. Yo se lo agradezco mucho, estamos enormemente agradecidos, aunque a lo largo del año
Hemos tenido alguna cosilla, que si estamos trabajando gratis y cosas de esas. Pero igual que el año pasado los chicos de cuarto los sacamos sin haber terminado a ayudar, sus hijos este año han dado la cara, se han portado como fenómenos y es de agradecer. O sea, hay alguno de ustedes que no lo sepa, estamos muy orgullosos de ellos. Talavera o algunos sitios donde vais a trabajar se llevan muy buenos enfermeros por nuestra parte. Y por terminar, pues pediros perdón, porque a veces tenemos que tomar decisiones que nos vienen impuestas. Me toca a mí dárosla como vicedecano y no nos gustan. Muchas veces no las entendéis, muchas veces tampoco las entiendo yo ni mis compañeros. Recibimos órdenes de arriba y las habéis aceptado, entendiendo en muchas ocasiones, en otras era complicado entenderlas, lo admito, y pediros perdón si en algún momento hay alguno que no se ha sentido valorado igual que el resto porque pensaba que se iba a una planta que algún compañero tenía una planta donde hacía más cosas. Os lo dije, teníamos que terminar este año, lo habéis terminado, es vuestro curro. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias también a vosotros.